¿Se podría perder todo el dinero en la bolsa de valores? La respuesta es sí, si no hacemos una correcta estrategia y no nos fijamos en elementos como este. Y veámoslo con un ejemplo real. Este gigante que cotizaba en la bolsa de valores relacionado a la industria de bienes raíces allá en China, llamado Evergrande. Fíjate lo que sucedió en el 2021. Una caída que desplomó a prácticamente cero el valor de sus acciones. Y no era una empresa chica, como te puedes dar cuenta. Llevaba muchos años de existencia, más de 870 proyectos inmobiliarios, el lugar 122 en este ranking de 500 empresas y muchos empleos. ¿Y cuál fue el problema con esta empresa? Sobreendeudamiento. Problemas para pagar sus deudas. Y si te lo estabas preguntando, ¿qué es lo que pasa cuando una empresa se declara en quiebra, sus acciones caen, llegan a prácticamente cero o algunos centavos? Aquí recuerda que no hay un seguro. Aquí efectivamente se pierde el valor de la acción y por lo tanto el patrimonio. En los bancos, en las SOFIPOS, se cuenta con un seguro. En caso de declararse en quiebra, que le revoquen la licencia, se ejerce un seguro que protege los ahorros bancarios o algunas inversiones específicas de las SOFIPOS. Pero a diferencia de estas inversiones de renta fija, en la bolsa de valores depende del desempeño de la compañía. Está el respaldo, la solidez de la empresa, y si a la empresa le va bien y sus acciones crecen, nos beneficiamos. Si hacemos una mala selección, no nos fijamos en algunos indicadores o simplemente se deteriora la compañía, puede impactar en el patrimonio. Y estos casos son los que luego se escuchan mucho en internet, en redes. Microsoft lleva un más 26 en un año, Apple más 33, vemos un Amazon 47, un Nvidia 226. Pero también, como lo estamos haciendo en este curso con una perspectiva educativa, entender casos contrarios. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué se fijaron los inversionistas o no se fijaron en casos complicados? Cuando uno invierte en bolsa es normal encontrarse algunos años donde hay una tendencia de forma generalizada favorable, otros que son más neutrales con algunas empresas creciendo, otras decreciendo, y también puede haber años complejos donde hay una crisis financiera, una crisis económica de forma global y eso impacta a las empresas, tanto para bien como para mal, dependiendo el tipo de empresa y el ciclo económico. Por ejemplo, podemos ver este estudio de Fidelity, donde identificaron empresas que se declararon en bancarrota. Y podemos ver que en el año 2009, donde hubo una crisis a nivel global bastante relevante, 2009 y 2010 fueron de los años donde más empresas se declararon justo en bancarrota. Y a ver, puede haber muchos motivos y causas que originen esta situación complicada en empresas que coticen en bolsa. Veamos algunos ejemplos. A ver, por un lado sí puede ser una empresa que el mercado está cambiando, que los consumidores ya no quieren, valga la redundancia, consumir tanto este producto, están mirando hacia la competencia, como lo que le pasó justo a Blockbuster, pero también pueden ser factores internos de las finanzas de las empresas. Hoy me quiero enfocar mucho en las deudas. Y tal cual, todos sabemos que es una deuda. Pedir dinero prestado y que debemos de repagar muchas veces con un interés, con algún premio para quien nos prestó ese dinero. Y al igual que las personas que contratan deudas para cumplir ciertos objetivos personales, desde el consumo que hacemos en una tarjeta de crédito, comprarse un automóvil a través de una automotriz, una casa a través de un crédito hipotecario, las empresas también contratan deuda. Y a ver, algo que es claro es que tener una deuda no necesariamente es algo malo. Hay que hacer más preguntas. Cuando hablamos de una deuda de una persona, podemos evaluar si fue una buena estrategia o no, cuál fue el costo de financiamiento, si era una necesidad o fue más bien algún lujo, y habría que evaluar cada caso. Aquí algún ejemplo. Oye, pagar algo de contado, mandarlo a través de meses que pueden o no tener intereses y eso influye para saber la decisión. Y en el caso de las empresas, la historia no es tan distinta. Podemos evaluar para qué están adquiriendo este financiamiento, esta deuda. ¿Vas a financiar proyectos? ¿Cuáles? ¿Qué tan rentables van a ser? ¿Van a superar el costo de la deuda? ¿Por qué quieres tener capital adicional? ¿Vas a adquirir una empresa nueva o vas a lanzar un nuevo producto? Y sí, las empresas que cotizan en bolsa pueden lanzar nuevos proyectos que requieren financiamiento. Ahorita hablaremos de las distintas fuentes de financiamiento y entenderemos cómo evaluar esto. Ejemplo, Tesla anuncia nueva fábrica. Perfecto, ¿de dónde salió el dinero? ¿Recursos propios o va a haber un endeudamiento? Y esto podríamos preguntarnos con muchas empresas. En su momento, Meta anunció que iba a entrar al mundo de la realidad virtual. Oye, ¿cómo lo va a hacer? ¿A través de recursos propios, endeudamiento? ¿Cuáles serán las condiciones? Y así podríamos citar muchos ejemplos de empresas que constantemente están invirtiendo en proyectos relevantes que pueden representar un crecimiento a futuro. Entonces, algo relevante a tener en la mente es el nivel de endeudamiento en las empresas.
sus fuentes de financiamiento, sus características, para qué están utilizando el dinero. Vamos a revisar diferentes técnicas, indicadores relacionados. Y te recuerdo que estamos en un curso gratuito relacionado a la bolsa de valores que hemos ido construyendo con cierta secuencia, se publica los días sábados y tenemos una regla básica. Mientras en cada video haya más de 1000 manitas arriba y 100 comentarios de personas diferentes, este curso va a continuar. Ya tenemos bastantes clases. Y este curso lo encuentras en el canal El Lago de los Business. Te vas a la pantalla principal del canal y ahí está, curso Bolsa de Valores gratis. Esta es nuestra clase número 16. Tenemos mucho para aprender de este mundo. Y vaya que esto se está poniendo bueno y espero contar con su apoyo para que sigan estas clases gratuitas. Bueno, a lo que venimos. Bienvenidos. Ya es sábado de bolsa con el tío Manolo. Entonces, algo que nos podemos preguntar cuando una empresa anuncia un gran proyecto que requiere una importante inversión es ¿de dónde está saliendo el dinero? ¿Es a través de deuda? ¿Se está endeudando la empresa para realizarlo? ¿Está emitiendo nuevas acciones, invitando nuevos socios, nuevos accionistas? ¿O es tal cual con recursos internos, con flujo que llega a la empresa que viene de las ventas y de los márgenes que va generando? Y en muchas ocasiones la misma empresa es quien va a anunciar de dónde va a salir el dinero. Por ejemplo, este caso de Tesla. Aquí mencionan que planeaban ofrecer nuevas acciones en una oferta pública, invitar nuevos socios, nuevos accionistas. Que por cierto es un muy buen tema para otro video, el impacto de nuevas acciones, la dilución con los inversionistas, la recompra de acciones, la emisión. Es un buen tema, pero eso va a ser para otra clase. Y las mismas empresas no solamente van a anunciar cómo van a financiarse, sino también para qué. Vamos a ver ciertos comunicados, como este ejemplo donde buscaban financiar la adquisición de un competidor. Y a ver, lo más normal en muchas ocasiones es que el dinero salga directamente de los recursos del negocio de la empresa. Están vendiendo, están teniendo ciertas utilidades, ese dinero lo deciden reinvertir en la misma empresa y con eso también van teniendo un crecimiento. Si es un negocio muy rentable, pues quizá no siempre valga la pena endeudarse o vender ciertas acciones para buscar este financiamiento. Y en otra clase ya habíamos visto este estudio de Morgan Stanley donde mencionan las 3 fuentes de financiamiento que hemos estado platicando. ¿De dónde sale el dinero? Principalmente de flujo de caja a raíz de el negocio, de las ventas, de estos ingresos que están llegando directamente a lo que se dedique cada empresa. Pero también está la emisión de deuda y también la emisión de acciones. Y como lo cuestionamos con las personas, también lo haremos con las empresas. ¿Se están endeudando para algo interesante, para algo que tiene potencial de crecimiento y también su nivel de endeudamiento está controlado? Porque también podrían endeudarse para algunas acciones que quizá no sean tan benéficas para el futuro del negocio. Imagínate que alguien contratara deuda para pagar un dividendo a los inversionistas. O sea, contrata deuda para que salga el flujo y le pague tal cual el dinero a muchas personas, para recomprar acciones o que necesite la deuda para apenas poder cubrir ciertos gastos operativos. Y todo esto lo vamos a poder observar. Oye, esta empresa está aumentando su nivel de deuda y ¿qué más está haciendo? También está pagando dividendos, recomprando acciones y entonces entender la fotografía completa del financiamiento como en este ejemplo de Domino's para este periodo. Y a ver, esto lo vamos a ir viendo poco a poco si es que hay apoyo para este curso y vienen más clases, ya sabes, tu manita arriba apoya muchísimo. Porque hay ciertos reportes que todavía no hemos llegado a meternos a tanto detalle, donde podemos ver muchísima información. Es más, nos podemos meter a un nivel de detalle con las empresas de quiero ver los diferentes tipos de deuda que tienen, cuáles son sus tasas de interés, son tasas altas, son tasas bajas, cuál es su vencimiento, vence de manera muy pronta o vence años más adelante. Tenemos mucha información al respecto. Y aquí está, por ejemplo, las fechas de vencimiento de un reporte de Amazon. Tiene deudas, ¿cuándo las tiene que repagar? ¿Cuánto en 2024, 25, 26, 28 o después del 2028? Podemos ver que la mayoría vence después de este año, 2028. Porque, ojo, nuevamente, al igual que las personas, no es lo mismo que una persona o una empresa tenga mucha deuda que la tiene que pagar ya muy pronto el próximo mes, a tener una deuda relevante, pero que tiene muchos años para pagarlo. Lo tienes que pagar en 10 años o en 20 años. No es lo mismo tener que pagar una tarjeta de crédito y no tener el dinero suficiente a decir, tengo un crédito hipotecario a 15 años y ahorita tengo que concentrarme en la mensualidad, lo que se tiene que pagar ahorita, y lo demás puede ser poco a poco. También algo que es muy cierto es que empresas que cotizan en bolsa suelen tener acceso a financiamiento bastante barato, es decir, tasas de interés mucho más bajas comparado con las personas. Aquí, por ejemplo, de un reporte de Google,
podemos ver ciertas tasas relacionadas a la deuda que tiene y ver las tasas que son relativamente bajas. Y claro, eso hay que revisarlo. Cada empresa puede tener condiciones bastante diferentes, puede tener algunas emisiones de deuda a tasas más altas y hay que revisar cada caso. Y prepárate porque aquí viene lo bueno. Vamos a ver métricas, indicadores que nos ayudan a entender la salud y condición financiera de empresas que cotizan en bolsa. Es información pública que está disponible y podemos evaluar su nivel de endeudamiento, si es muy alto, si no, y ver diferentes condiciones. Y antes de verlas, algo muy rápido. Quiero aprovechar para invitarte, si tú todavía no agendas una consultoría gratuita para una estrategia de largo plazo enfocada a un plan personal de retiro, un PPR, donde detrás se pueden tener estrategias asociadas a la bolsa, aquí te dejo la liga para que pidas tu consultoría personalizada y gratuita. Ahí hay una variedad de días y de horarios donde puedes agendar. Cuando hablamos de una persona, podemos comparar qué es lo que tiene, su valor de la casa, del coche, sus cuentas bancarias, sus inversiones, todas sus propiedades, qué es lo que tiene, y contrastarlo con cuánto debe. Y al final tener un análisis de si tiene más cosas de lo que debe. En las empresas podemos evaluar qué es lo que tiene, sus pertenencias a corto plazo, es decir, aquellas que se pueden transformar de manera fácil y rápida en efectivo. Directamente pues tienen en dinero en bancos, que eso lo pueden retirar y se convierte en efectivo o de ahí hacer ciertos pagos. Tienen inventario que se vende y se convierte en efectivo. Tiene cuentas por cobrar, clientes que le deben y tan pronto le paguen, pues se convierte en efectivo. Y eso lo podemos ver en sus reportes financieros, sus reportes anuales, trimestrales o en herramientas que también hemos visto en este curso, donde nos ponen directamente de cada empresa que seleccionemos que esté en bolsa, cuánto tiene de efectivo, cuánto de inversiones, cuánto de cuentas por cobrar, etc. Aquí te voy a dejar una que hemos estado utilizando para fines de este curso, también te la dejo en los comentarios, tenemos un video dedicado donde le explicamos paso a paso. Es una que yo utilizo, tiene versión gratuita y una versión de pago que tiene acceso a más funcionalidades. Aquí te la dejo. Ahí lo que podemos hacer es ir observando tanto en versión numérica como gráfica cómo van evolucionando los activos. En este ejemplo seleccionamos una empresa y ver el comportamiento de los activos a corto plazo. Aquí, por ejemplo, están creciendo. Y lo mismo podemos hacer para activos de largo plazo. A diferencia del efectivo, del inventario, es qué tiene la empresa, pero que va a durarle muchos años. Por ejemplo, si tiene un edificio, una planta, pues ¿qué pasa ahí? Ese edificio lo va a utilizar a lo mejor durante 20 años, 30 años, mucho tiempo. Si tiene un escritorio, también no es que lo va a vender, tal cual el escritorio lo utilizan para trabajar, puede durar muchos años, una maquinaria. Otro ejemplo, un terreno que tenga la empresa, una patente que le da derecho a utilizar ciertos productos, una fórmula durante muchos años. Y del mismo modo podemos verlo en sus estados financieros, en ciertas herramientas y entender todos sus activos a largo plazo. Y mira, por ejemplo, estos son los activos totales, tanto de corto como de largo plazo de Nvidia. Y ir entendiendo, oye, la empresa está creciendo, bueno, pues cada vez tiene más cosas y se ve un crecimiento muy claro, por ejemplo, en el reporte del 2024. ¿Y por qué era importante entender esto? ¿Qué es lo que tiene la empresa? Porque eso se suele comparar y contrastar con lo que deben las empresas, tanto de corto como de largo plazo. Ejemplo de una persona, ¿cuánto debes en tarjetas? ¿Cuánto debes en un crédito de auto o de hipoteca a muchos años? Hagámoslo con las empresas. Vete llevando en mente este tipo de conceptos. Pasivo a corto plazo son las deudas, las obligaciones que tiene por pagar en un periodo de menos de un año. Que tiene que pagar algo la empresa en un mes, en 6 meses, en menos de un año, entra en pasivo a corto plazo. Si tiene una deuda emitida a muchos años y la puede ir pagando a 5 a 10 años, por poner un ejemplo, es un pasivo a largo plazo. Y lo interesante viene cuando empezamos a comparar qué tiene la empresa, sus activos, en este caso de color azul, contra sus pasivos, ¿qué es lo que debe en este caso de color gris? Caso contrario, ¿qué sería más riesgoso en una empresa cuando sus pasivos, sus deudas son superiores a sus activos? Aquí tenemos un ejemplo y conforme se va acrecentando este diferencial, tenemos que cada vez las deudas aumentan y el activo también va incrementando, pero ya hay una brecha de diferencia. Existen muchos indicadores que a través de un número nos ayudan a identificar este tipo de relaciones o de proporciones. Vamos a ver algunos ejemplos asociados a la deuda. Y a ver, algo que ya nos debe de quedar claro es la deuda no necesariamente es mala. Hay que evaluar para qué la está utilizando la empresa. Y segundo, si tú ves en algún reporte, en alguna noticia y te dicen la cantidad que tiene de deuda por sí sola, quizá no nos dice mucho. Tenemos que comparar, como ya lo vimos, con, oye, a lo mejor es una cantidad muy grande, pero la puede pagar, tiene más activos, tiene más efectivo, tiene la capacidad de repago. Veamos este ejemplo porque está bastante bueno y seguramente te va a gustar. Vamos a contrastar dos empresas que cotizan en bolsa.
Por un lado, Apple, bastante conocida, y por otro, Yum! Brands, que tiene algunas cadenas de restaurantes también bastante conocidas. Si solamente vemos el nivel de deuda que tenían para este periodo, podemos ver que Apple está mucho más endeudado. Alguien que no conociera mucho este mundo o solamente viera en una noticia o este dato podría decir, oye, ¿qué nivel de endeudamiento tan alto? Esto debe ser algo muy riesgoso. Pero bueno, ya cuando lo comparamos y contrastamos como estamos aprendiendo, el panorama puede ser distinto. Y ojo, hay varias variables que se pueden contrastar, no solamente los pasivos y los activos. Puede ser, por ejemplo, la deuda, los pasivos, con lo que gana, con la utilidad neta. Hoy esta empresa, su rentabilidad, ¿qué tanto le da para pagar la deuda? Veamos primero el caso de Apple. En color azul, la deuda que tiene, y en color negro la utilidad, el beneficio neto, cuánto gana ya descontando todos los gastos. Esto es la visión de un año. Y ojo, acuérdate que la deuda la puede pagar a muchos años. Estamos comparando aquí la deuda total. No es necesariamente lo que tiene que pagar ahorita con todas las ganancias. No, una parte la puede utilizar para pagar deuda, pero pues tiene muchos años para pagarla. Fíjate cómo está esta proporción. Me voy a pasar a la otra empresa. Y aquí está el contraste con la segunda empresa. Aquí, aunque su deuda en cantidad es menor, cuando la contrastamos contra su beneficio neto, su utilidad, ¿cuántos años, por ejemplo, si se mantuviera constante la utilidad neta, cuánto tiempo se tardaría en pagar la deuda? Alrededor de 7.5 años. Y en el caso de Apple, mayor cantidad de deuda, pero se tardaría 1.3 con esta proporción. Y hay muchísimas fórmulas, indicadores que nos ayudan a ver las proporciones y comparaciones. Que si la deuda versus los activos, versus la utilidad neta, versus el EBIT, el EBITDA, hay muchos indicadores. No te preocupes, esto lo voy a mandar justo al grupo que tenemos. Acuérdate que tenemos un chat exclusivo para dar comunicados de este curso. Te lo dejo en el primer comentario si tú no estás en él. Y ahí pongo justamente esta lámina para que la tengas a la mano. Y no te abrumes por tantos indicadores. Poco a poco vas a ir aprendiendo, los vas a ir entendiendo. Y hay unos que, aunque el nombre puede sonar rebuscado, son muy sencillos de entender lo que hay detrás. Ejemplo, la deuda neta. Vamos a ver la deuda que tiene y le vamos a restar el efectivo o inversiones de muy cortito plazo que tiene disponibles para pagar la deuda. Al grado que si tiene más dinero, más efectivo para pagar la deuda, este número podría ser negativo y tiene suficiente dinero para pagar la deuda. Luego hay algunos indicadores que se oyen muy rebuscados. El ratio de liquidez, la razón financiera de liquidez. Y tal cual es una división. Vamos a dividir lo que tiene la empresa en el corto plazo, sus activos de corto plazo como su efectivo, su inventario, sus cuentas por cobrar, entre sus pasivos de corto plazo, lo que le tiene que pagar al banco en el corto plazo o a proveedores o cualquier deuda a corto plazo. Ya lo vimos anteriormente y es una relación. Y entonces podemos evaluar de una empresa su ratio de liquidez. Vamos a ver el ejemplo de Shopify, que tiene un buen ratio de liquidez. Y algo interesante es que hay herramientas como la que estamos viendo que ya nos van a dar calculados estos ratios, estos indicadores. Aquí está, ratio de liquidez. Por supuesto que hay que revisar más. Ahorita lo estamos enfocando de manera aislada a un indicador. Aunque si bien ha bajado en los últimos años, es positivo, es mayor a 1, quiere decir que tiene más activos de corto plazo en proporción con los pasivos de corto plazo, y de hecho casi 7 veces. Hay, por ejemplo, otro indicador que se llama prueba ácida. Cuando alguien no está familiarizado dice, ¿cómo que una prueba ácida hablando de estados financieros o de la bolsa de valores? Cuando lo entiendes dices, ok, pues es algo relativamente sencillo. Muy parecido al anterior, vamos a comparar lo que tiene en el corto plazo la empresa, como su efectivo, sus cuentas por cobrar, contra sus pasivos de corto plazo, lo que le debe en el corto plazo a proveedores o cualquier deuda, pero le estamos restando los inventarios a lo que tiene la empresa. ¿Por qué pasa esto? Porque una cosa es que cuente con efectivo para pagar la deuda y otra cosa es que tenga producto que lo tiene que vender para que se transforme en efectivo y pueda pagar las deudas. Hay quien dice, vamos a hacer un indicador un poco más exigente, aislando el producto que no ha vendido, el inventario, porque eso pues no lo puedes pagar inmediatamente a tus deudas y para eso sirve la prueba ácida. También en este caso se busca que sea mayor a 1 para que podamos decir que lo que tiene aislando los inventarios alcanza para pagar los pasivos de corto plazo y hasta le sobra. Otro indicador, oye, y si comparamos todo lo que tiene la empresa y lo contrastamos con todo lo que debe la empresa, equivalente a una persona, todo lo que tiene, su casa, sus inversiones, su efectivo, su carro, todo lo que tiene, con todo lo que debe, todos los créditos que tenga. Ahora con una empresa, aquí lo tenemos, la comparación entre los pasivos totales y los activos totales. Ahí te pongo aquí abajo cuánto es un estándar de algunas industrias o en términos generales qué es lo que se busca, aquí que sea menor a 0.50, pero depende de otros factores como el sector,
la madurez de la empresa. Ahorita estamos hablando de una manera más general y habrán clases más específicas. Veamos, por ejemplo, el caso de Meta. Y aquí está graficado el indicador, pasivos totales contra los activos totales. En este caso, que buscamos que sea menor a 0.50 o, dicho de otro modo, menor al 50%. Vemos, por ejemplo, que si bien ha aumentado, pero está en 33.3%, que es abajo del indicador que ahorita platicamos. Otro muy utilizado, y digo, estamos aquí ligando conceptos que hemos visto en otras clases, pero vamos a ir poco a poco, no te abrumes porque cada vez son algunos indicadores que a lo mejor dices, ay, no me acuerdo qué quiere decir estas siglas, pues vamos poco a poco. Deuda neta en proporción con el EBITDA. El EBITDA, aunque también suena rebuscado, es la utilidad del beneficio antes de descontar intereses, impuestos, depreciación y amortización. Es un indicador de la utilidad. Vamos a comparar cuánta deuda neta tiene, que ya lo vimos, entre este indicador de utilidad. Y nuevamente aquí pongo una generalidad, depende de cada empresa, pero se busca que sea menor. Entre más alto sea, incluso si rebasa el 3, quiere decir que puede ser un poco más riesgoso. ¿Por qué? Porque tiene más deuda en comparación con lo que se genera de EBITDA. Veamos el caso, por ejemplo, de Airbnb. Aquí está, a lo largo del tiempo este indicador se ha hecho cada vez menor. Incluso en el 2019 era muy alto, era casi 9.15 y luego bajó a 1.26 y luego incluso en terreno negativo, lo que nos sugiere que el EBITDA es más elevado comparado con la deuda neta. Y vaya que hay muchos, aquí hay otro ejemplo, uno que se llama cobertura de intereses. ¿Cuánto EBIT genera la empresa, que es la utilidad antes de pagar intereses e impuestos, con respecto a lo que la empresa suele gastar en intereses? Queremos ver si hay suficiente dinero en esta métrica del EBIT para pagar los intereses que debe. Y entre más alto es mejor. Y a ver, el objetivo de esta clase no es que te memorices todos los indicadores, y hay muchos más, y que sepas perfectamente todos los números de memoria y cuánto es un número sano. A ver, hay mucha información allá afuera, puedes irte acostumbrando poco a poco a diferentes indicadores, aprendiendo a interpretarlos y te puedes llevar tarea, poco a poco investigar de ciertos indicadores. En este caso vimos relacionados a liquidez y a solvencia y te puse una tabla hace unos momentos donde había muchos. Y de ahí investigar un poco cómo se interpretan, buscarlo con algunas empresas cuál es su indicador, si ha subido, si ha bajado, e ir entendiendo poco a poco este mundo. Está interesante, se está poniendo bastante bueno, ya sabes que con tu manita arriba vendrán más clases, creo que esta fue bastante completa, un poco más extensa, y tendremos unas más relajadas, unas como estas que traen muchos indicadores, pero vamos avanzando. Bueno, pues nos vemos en el próximo sábado y a los que gusten en la consultoría para el plan personal de retiro, ahí los esperamos para que puedan tener también una estrategia a largo plazo donde se puede tener exposición a estrategias de la bolsa, aunque también hay otras más conservadoras y se puede estructurar algo con beneficios fiscales para el retiro. ¿Te está gustando este curso? También déjame tu retroalimentación en los comentarios y seguimos adelante. Nos vemos en la próxima. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.